Aquí tenemos un problema que nos dice, dado los puntos A y B, el punto A tiene una coordenada de 4 positivos y 3 positivos, y el punto B tenemos negativo 2 y negativo 5. De estos dos puntos nos pide hallar primeramente la distancia entre los puntos y el punto medio de esos dos puntos. Para poder entender mejor este problema y poder desarrollarlo de la mejor manera, vamos a hacer primeramente un gráfico. La unidad de medida que vamos a estar utilizando es el centímetro. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano. Sabemos bien que el plano cartesiano tiene dos rectas que son perpendiculares, la recta X y la recta Y. Dentro de este plano cartesiano vamos a estar ubicando nuestros dos puntos. De esta manera podremos entender mucho mejor de qué es lo que nos pide el problema. Primeramente vamos a ubicar el punto A. Sabemos bien que el primer número, la primera coordenada siempre es para X y el segundo es para la Y. Entonces acá para X estamos teniendo una coordenada de positivo 4. Vamos a colocar 4 centímetros desde el origen hacia la derecha. Luego tenemos el punto Y que es positivo 3, entonces del origen 3 centímetros sobre el eje Y positivo. Vamos a unir estas dos coordenadas. Entonces en esta parte, que es el primer cuadrante del plano cartesiano, estamos teniendo el punto A. Ahora vamos a ubicar el punto B. Nos dice negativo 2. Sabemos bien que la primera coordenada es para X y el segundo es para la Y. Entonces tenemos que colocar 2 centímetros del origen hacia la izquierda. Para la coordenada de Y entonces tenemos negativo 5, que vamos a ubicar a 5 centímetros del origen hacia la parte inferior del plano cartesiano. Entonces tenemos ubicado el punto B. Lo que el problema nos dice en la primera parte es hallar la distancia entre estos dos puntos. Entonces esa distancia que forma un segmento es lo que pide hallar nuestro problema. Y para poder hallar la medida de ese segmento, que es del punto A al punto B, debemos de usar una fórmula que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Y esta fórmula es de la siguiente manera. Tenemos una raíz cuadrada y debajo tenemos para hacer una resta entre las coordenadas de x sub 2, x sub 1, más la resta de las coordenadas de y sub 2 menos y sub 1. Dentro de esta fórmula estamos teniendo x sub 2, x sub 1. Para poder reemplazar estas dos variables que están dentro de la fórmula, debemos de quitar de estos dos puntos que tenemos dentro del problema. Como A es el primer punto, entonces de A vamos a quitar primeramente x sub 1 y y sub 1. Y tenemos también para poder reemplazar x sub 2 y sub 2. Entonces como B es el segundo punto, del punto B vamos a quitar x sub 2 y sub 2. Y ahora podemos reemplazar dentro de la fórmula las coordenadas que ya estuvimos indicando. Abrimos paréntesis, tenemos x sub 2. X sub 2 tenemos que quitar del punto B, que es negativo 2. La fórmula sigue con menos x sub 1, que vamos a quitar el punto A, que es 4, cerramos paréntesis, al cuadrado, más, comenzamos con y sub 2, que vamos a quitar el punto B porque es el segundo punto, entonces tenemos menos 5, la fórmula sigue menos y sub 1, que vamos a quitar el punto A, que es 3, cerramos paréntesis, al cuadrado. Abajo entonces tenemos distancia es igual a raíz cuadrada. Efectuamos primeramente lo que está dentro de nuestro primer paréntesis, que tenemos una suma, y esto va a equivaler a negativo 6. Este negativo 6 luego se debe elevar al cuadrado. Seguimos con la segunda parte, el segundo paréntesis, tenemos también una suma que va a ser
menos 8. Este menos 8 también se debe elevar al cuadrado. Entonces acá tenemos distancia es igual a raíz cuadrada. Hallamos el resultado de cada uno de ellos. Negativo 6 al cuadrado es igual a 36. Más negativo 8 al cuadrado, que es igual a 64. Luego, de acuerdo al signo que está entre estos dos números, se debe hacer una suma que es igual a 100. Y por último, hallamos la raíz cuadrada de 100, que va a equivaler a 10. Eso significa que la distancia del segmento o el camino recorrido entre el punto A y el punto B es igual a 10 centímetros. Porque la unidad de medida que estuvimos diciendo al principio que estamos utilizando es el centímetro. Entonces esto es la primera parte de hallar la distancia entre los puntos, es el desarrollo entonces que corresponde a esa primera parte. Luego en el punto 2 nos dice hallar el punto medio de los puntos. Eso significa que entre el punto A y el punto D se debe hallar un punto medio, la mitad misma de ese segmento, y eso es una coordenada que se debe buscar. Para poder hallar esta coordenada de este punto medio, debemos de aplicar también una fórmula, y la fórmula es de la siguiente manera: se debe hacer una suma de las coordenadas de x sub 2 más x sub 1 y luego hacer una división. Luego tenemos la otra parte, que es la parte de la y, que es y sub 2 más y sub 1 dividido 2. Seguidamente acá reemplazamos las coordenadas que corresponden a x sub 2 y a x sub 1. X sub 2 entonces debemos de quitar el punto B. ¿Por qué? Porque B es el segundo punto, que es igual a negativo 2, más x sub 1, que es igual a positivo 4. En esta parte hacemos una resta que equivale a 2. Y luego la simplificación con el denominador 2, que equivale a 1. Entonces acá tenemos la coordenada de x, que es igual a positivo 1. Luego pasamos para poder buscar el punto medio de las y. La fórmula nos dice y sub 2, que equivale a negativo 5, más y sub 1, que debemos quitar el punto A, que es positivo 3, luego dividido el resultado de esto por el denominador 2. La resta equivale a negativo 2 sobre el denominador 2. La simplificación de esto es igual a negativo 1. Entonces la coordenada de la y es igual a negativo 1. En la parte de abajo entonces colocamos de esta forma: punto medio del segmento AB va a corresponder positivo 1 para la x y negativo 1 para la y. Ubicando el punto medio de estos dos puntos dentro de nuestro gráfico, tenemos entonces positivo 1 y negativo 1, y ese punto debe estar exactamente sobre ese segmento que se trazó. Bueno, y de esta manera, ubicando el punto medio dentro de nuestro gráfico, concluimos con el desarrollo de este problema.